Buenas tardes. Vamos a resolver el problema de práctica número 4. Este es un problema que está relacionado con promedios, desviación estándar y límites de confiabilidad. Esto es un problema bien común en el laboratorio, ya que en el laboratorio vamos a trabajar con análisis químico, ¿verdad? Y estos análisis los vamos a hacer en triplicado por lo general. Así que esto es un buen ejercicio de práctica, ¿verdad? Para repasar lo que vamos a estar haciendo en el laboratorio de manera regular. Un estudiante obtiene los siguientes valores de por ciento de cloro de una muestra: 21.35%, 21.36% y 21.33%. Se sabe que el valor real de la muestra del porcentaje de cloro en esa muestra es de 22.36%. A base de estos datos vamos a determinar los límites de confiabilidad con un 95% de confianza y el porcentaje de error relativo que tendrá ese estudiante como resultado de su análisis. Vamos a comentar los resultados y para este ejercicio vamos a necesitar un valor de la literatura que es el valor de T de la prueba T de estudiante al 95% de confiabilidad para 2 grados de libertad. Entiéndase cuando uno realiza un análisis en triplicado. Ok, vamos a primero a proceder a tabular los valores de cada medida, de manera tal que podemos calcular entonces el promedio de esas 3 medidas, la desviación de cada una de las medidas con respecto al promedio y el cuadrado de la desviación para de ahí entonces calcular la desviación estándar. Necesitamos, ¿verdad?, para calcular los límites de confiabilidad, la desviación estándar de las medidas que obtuvimos en el laboratorio, o en este caso las medidas que obtuvo el estudiante, y por supuesto el promedio. Aquí tenemos la tabla, ¿verdad? En la primera columna tenemos las medidas individuales: 21.35, 21.36 y 21.33. Las sumamos las tres y nos da un total de 64.04. Y este número lo vamos a dividir entre 3 para entonces obtener un promedio de 21.35. Ese es el promedio de esas 3 medidas que obtuvo el estudiante de por ciento de cloro. Asociado a cada medida va a haber entonces una desviación, que esto va a ser la medida menos el promedio, la medida individual menos el promedio, así que en el primer caso viene siendo 0.00. En el segundo caso viene siendo 0.01 y en el tercer caso negativo 0.02. Elevamos cada una de esas medidas al cuadrado y entonces obtenemos, ¿verdad?, la tercera columna, ¿verdad?, que es el cuadrado de las desviaciones. Para la primera medida vamos a tener 0.00 nuevamente. Segunda medida 0.0001. Tercera medida 0.004. Y entonces ahora vamos a sumar los cuadrados de las desviaciones y esa suma nos va a dar un total de 0.0005. Muy bien, ya tenemos el promedio que es 21.35. Nos falta ahora calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar la vamos a calcular, ¿verdad?, con esta fórmula que nos representa, ¿verdad?, la raíz cuadrada de la división o de la razón de la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones dividido entre los grados de libertad, que en este caso es n-1, y en el caso particular del ejemplo vienen siendo 2. Realizando el cómputo, ¿verdad?, pues tenemos un valor de 0.005 entre 2. Le sacamos la raíz cuadrada de esa razón y nos da un total de 0.015811. Por supuesto, todas esas cifras no van a ser significativas. Nos interesan, ¿verdad?, los primeros 2 lugares decimales, ya que las medidas originales se obtuvieron a 2 lugares decimales cada uno. Por lo tanto, la desviación estándar la vamos a expresar a 2 lugares decimales. Y esto, claro está, pues nos va a dar un total de 0.02 como desviación estándar.
Los límites de confiabilidad entonces los vamos a calcular con la siguiente fórmula. Tenemos, ¿verdad?, que esos límites de confiabilidad van a ser mu, se representa como mu, igual al promedio más menos la razón del producto de t, el valor de t, que es un valor tabulado, el cual depende del porcentaje de confiabilidad que uno asume y los grados de libertad, y la desviación estándar de las muestras que uno obtuvo entre la raíz cuadrada del número de determinaciones, que en este caso es raíz cuadrada de 3. Por tanto, sustituyendo, ¿verdad?, los valores correspondientes, vamos a terminar con unos límites de confiabilidad de 21.35 más menos el producto de 4.30 por 0.02 entre la raíz de 3. Y esto nos va a dar un total de 21.35 más o menos 0.05. Esos son los límites de confiabilidad asumiendo un 95% de confiabilidad o 5% de riesgo. En cuanto al porciento de error, este porciento se va a calcular restando el promedio menos el valor aceptado, en este caso el valor real o aceptado es 22.36 según nos dio el problema. Esa diferencia la multiplicamos por 100 y la dividimos entre el valor aceptado, que es 22.36, y nos da un total de negativo 4.52%. En otras palabras, que el porciento de error para esta determinación, ¿verdad?, de acuerdo a los valores que obtuvo ese estudiante, es de negativo 4.52%, que significa que el estudiante, sus valores se desviaron por un 4.52% en relación al valor aceptado o el valor real. Esto, claro está, para efectos, ¿verdad?, de un trabajo en el laboratorio nuestro, implicaría una nota de rechazado en el informe de laboratorio. Por otro lado, nos dice que el estudiante trabajó con excelente precisión, en parte, ¿verdad?, debido al valor de presión estándar que se obtuvo, ¿verdad?, que es relativamente pequeño, que es bastante pequeño, ¿verdad? Sin embargo, su exactitud no fue muy buena, fue regular. No fue excelente la exactitud que obtuvo este estudiante en esos análisis. Ok, espero que esto les haya ayudado, ¿verdad?, como una forma de repasar el cálculo que siempre hacemos en el laboratorio, ¿verdad?, cuando trabajamos valoraciones en triplicado, determinaciones de porciento de composición en una muestra en triplicado. Muchas gracias por la atención y entonces será hasta la próxima.